Y yo tengo en la línea telefónica esta mañana al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. Comisionado, buenos días. Adela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, comisionado, muchas gracias. Oiga, pues sin duda es muy importante, muy impresionante, lo dado a conocer el contenido de este informe presentado ayer por la comisión. ¿Cuál es la opinión y qué piensan de este informe y qué van a hacer al respecto, comisionado? Sí, por supuesto. En el principio decirte que nosotros respetamos plenamente las determinaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La política del Gobierno de la República es, por supuesto, atender los temas de derechos humanos como una prioridad, como columna vertebral de la acción de los servidores públicos, y por eso aceptamos plenamente la recomendación. En sus puntos conclusivos, en sus puntos recomendatorios, nos instruye a colaborar ampliamente en la investigación ministerial y en el procedimiento administrativo que se inician ante la Procuraduría General de la República y la Unidad de Asuntos Internos de la propia Comisión Nacional de Seguridad en lo que hace a estos casos. Y por supuesto, si de esta investigación, tanto en la instancia ministerial como en la propia Unidad de Asuntos Internos, se delimitan acciones en particular de algún servidor público, serán totalmente sancionados conforme a nuestra legislación. El objeto del proceso penal es esclarecer los hechos. Si quedan claramente esclarecidos en la lógica de lo que ha planteado esta comisión, sancionaremos a quien haya que sancionar. Nosotros no pretendemos incurrir de ninguna forma a nadie. Sí diferimos en conceptos. Uno de ellos es precisamente el término ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria, que no existe propiamente en nuestro derecho penal. No existe un delito considerado como tal. No podría la Procuraduría General de la República o ninguna Procuraduría Estatal consignar por el delito de ejecución extrajudicial. Simple y llanamente porque en nuestra legislación no existe la pena de muerte. La noción de ejecución extrajudicial implica que existen ejecuciones judiciales. La noción de ejecución arbitraria implica la existencia o posibilidad de que existan ejecuciones ordinarias. Ya antes nuestra Constitución, hace mucho, recogía en el artículo 14 constitucional la noción de que nadie podía ser privado de la libertad larga antes de un juicio previo. Es decir, está mal el término. Está absolutamente no aplica prohibida. el término. No aplica el término. Entonces, se trataría de una ejecución. Se trataría de homicidios en todo caso. Homicidios, exceso en el uso de la fuerza, uso ilegítimo de la fuerza que se traducen en lesiones u homicidio calificado. Que sigue siendo muy importantes. Que sigue siendo gravísimo, ¿no? Claro, porque los términos son fundamentales en nuestra materia, tanto en el derecho penal como en las connotaciones que tienen estos. A ver, por poner un ejemplo, no es lo mismo hablar de robo que hablar de fraude, que hablar de abuso de confianza, aunque todos sean delitos patrimoniales. Entonces yo sí, nos gustaría, quisiéramos, exhortamos al constituyente permanente, al Congreso de la Unión, constituyente permanente porque implicaría quizás una reforma al artículo 73, fracción 21 de nuestra Constitución, para poder emitir una ley general sobre el uso de la fuerza que norme a los tres órdenes de gobierno concurrentemente, que nos diga cuándo sí y cuándo no puede hacerse uso de la fuerza letal. Tenemos protocolos, existe legislación en materia internacional, existen los principios básicos para el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero eso no es suficiente porque, por poner un ejemplo, una entidad federativa puede manejar una noción de lo que es el uso letal de la fuerza, un municipio puede manejar otra y la federación otra más, y tienen que actuar coordinadamente en operativos. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el protocolo de ustedes? Porque también parece que a la Policía Federal no les queda muy claro, no entiendo bien. ¿Cuál es el protocolo de ustedes? Existe un acuerdo, que es el 04/2012, de la otrora Secretaría de Seguridad Pública Federal, por el que se emiten los lineamientos generales para la regulación del uso de la fuerza pública por instituciones policiales. Y eso está basado precisamente en el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y bueno, ahí te puedo decir que muy claramente dice el artículo 9 de estos principios que los funcionarios no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas en caso de peligro inminente
propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave. ¿A dónde vamos? A final de cuentas, como te decía, en escenarios como en el que nos encontrábamos en aquel momento, en San Guato, en mayo del año pasado, debo decir que yo llego a la Comisión Nacional de Seguridad en agosto del año pasado, y la instrucción que dimos al llegar fue que se continuaran con las investigaciones, que se colaborara ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con la PGR, que ya había traído para eso la averiguación previa. Y la instrucción fue dada en ese sentido, y también en la indicación de que exhortáramos, de que tratáramos, impulsáramos la emisión de una ley en este sentido precisamente por eso, para tener claridad en seguir colaborando, por supuesto, con la PGR y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y si debemos sancionar a quien ha cometido un acto irregular, lo vamos a hacer. Nuestra política es plenamente de respeto a los derechos fundamentales de la persona. Hemos actuado ya en la lógica de algunas otras recomendaciones de la propia comisión, que nos ha pedido instruir a nuestros servidores públicos en lo que hace al conocimiento de los derechos humanos. Y precisamente por eso emitimos una carta, una tarjeta que tienen todos los policías federales, todos los custodios del sistema penitenciario y todos los policías del Servicio de Protección Federal, y toda la Comisión Nacional de Seguridad, que manejan los principios para el uso de la fuerza, la pirámide para el uso de la fuerza, cuándo se puede hacer uso de la fuerza letal, cuándo debe hacerse uso de fuerza moderada, siempre debe agotarse un protocolo antes de hacer uso de la fuerza, siempre hay que tratar de disuadir. La fuerza es el último recurso de las instancias de seguridad, pero en algunas ocasiones hay que hacer uso de ella. Pues sí, me queda claro, pero... En este caso en particular, si hay excesos y se acreditan plenamente, como lo está planteando la Comisión, pues sancionaremos a quien haya que sancionar, en la lógica de que no estamos sancionando, obviamente, a la institución, sino a servidores públicos que se exceden en el uso de la fuerza. Pero habrá que investigar, e insisto, habrá que regular conforme a nuestro marco jurídico. ¿Podría, pregunto, algún servidor público de alguna procuraduría consignar por ejecución extrajudicial? La respuesta es no. Ya entendí, eso ya no... como delito. Sí, eso nos queda, bueno, al menos a mí me queda claro, me quedó claro ahora que lo dice en ese sentido. Ahora, ¿usted sabe cuándo entrega la PGR su informe? Porque una vez que ya está el de la comisión, pues digo, urge el de la PGR, ¿no? No sé cuándo lo incluya, pero mientras más rápidamente sea, mucho mejor para todos. Ahora, ¿usted conoce las declaraciones de los policías que Conocemos las participan? declaraciones de los policías, de algunos, de algunos otros que han comparecido también a la instancia investigadora. No conozco, porque son más de 6,000 hojas, son detalles lo que he investigado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y lo vamos a revisar puntualmente, pero eso no es óbice para que aceptemos los puntos recomendatorios que, insisto, tienen que ver con aportar datos a la investigación, con emitir cursos en particular a los servidores públicos de la Comisión, específicamente a la Policía Federal, para el conocimiento de los derechos humanos. También debemos decir que los policías igualmente tienen derechos, Sí, que los policías también tienen derecho a la presunción de inocencia y que también son personas. Y también hay que hablar de los derechos de los policías en los contextos en los que muchas veces nos encontramos. Hay que entender que estas situaciones también son contextuales. El año pasado en Michoacán, y en esa zona en particular, en los límites entre Jalisco y Michoacán, pues habían matado a policías, habían derribado un helicóptero. El 1 de mayo de ese año fue derribado un helicóptero militar donde fallecieron personas, donde fallecieron policías. Entonces, también hay que considerar qué es lo que rodea los acontecimientos. Pues es un poco lo que dijeron ayer los policías que participaron en el operativo de Nochistlán, ¿no? Que tuvieron que usar sus armas ante un posible intento de linchamiento. Así es, el punto es ese precisamente. Si te fijas, Nochistlán es un buen ejemplo de por qué necesitamos una ley general sobre el uso de la fuerza. Pues sí. Tenemos a 2 policías, la Policía Federal,
la policía estatal, Oaxaca, es más, la policía ministerial también de Oaxaca, actuando concurrentemente. Una puede tener cierto protocolo y cierta capacitación en la materia, otra más puede tener otro protocolo o cierta capacitación, porque los tratados internacionales, si bien norman genéricamente también a toda la República, aquí lo que tenemos son principios básicos sobre el empleo de uso de la fuerza y el código de conducta para funcionarios. No tienen fuerza normativa a nivel nacional. Tenemos que impulsar, insisto, una ley general, Pues sí, una ley que aplique concurrentemente y que nos permita capacitar concurrentemente. entiendo su insistencia en ese sentido. ¿Y qué respuesta hay del legislativo? No ha habido respuesta aún sobre el tema. Estamos precisamente insistiendo en la necesidad de que no sean leyes estatales como una ley federal, insisto, que sea una ley que nos norme concurrentemente en toda la República. Nosotros, por supuesto, seguiremos capacitando a nuestra gente en lo que hace a los principios básicos para el empleo de la fuerza, en nuestra relación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Impulsaremos cursos con ellos. Por supuesto, nosotros no vemos a la Comisión como adversaria. Pero supongo que vemos lo como hacen. aliada en las causas para capacitar a nuestra gente y para mejorar nuestros servicios. Supongo que lo hacen, comisionado, pues con frecuencia, ¿no? Y de manera regular. La capacitación, Sí, por sí, supuesto, sí. permanentemente es un tema medular para el gobierno de la República, es un tema sustancial para todo servidor público en este momento. Pues sí, delicadísimo, ¿no? La verdad, lo dado a Muy, conocer. muy delicado, preocupante, pues y tenemos que actuar en consecuencia. Insisto, nosotros aceptamos la recomendación, diferimos de conceptos, creemos que en algunos casos hay exceso en la legítima defensa, exceso en la causa de justificación, creemos que en otros casos sí puede haber uso ilícito de la fuerza, pero reitero, no me gustaría a mí que nos confundiéramos y creyéramos que las ejecuciones extrajudiciales o judiciales existen en nuestro marco normativo. Desde hace años está, reitero, prohibida la pena de muerte en nuestro país. Sí, es que me estoy imaginando qué hubiera tenido que pasar, quién hubiera tenido que dar esta orden, ¿no? A los elementos policíacos que participaron en este operativo de Tanhuato para llegar y hacer una ejecución. La instrucción que se da genéricamente es actuar conforme al protocolo, precisamente, conforme al marco normativo, conforme al marco en el que han sido capacitados. Y reitero, si alguien se excede, si alguien comete un ilícito, debe ser mencionado. Que los hay, ¿no? Digo, que los hay, por supuesto, sí. Los hay. Por más protocolo y por más tarjeta por más informativa protocolo, por más capacitación, pues lo vemos, y no solamente en nuestro país, lo vemos en todo el mundo. Pero bueno, así como los hay, así también hay unidades de asuntos internos, instancias investigadoras, comisiones de derechos humanos. Tenemos que regularnos en función de la existencia de estos organismos también. Comisionado, tengo algunas preguntas, ya que lo tengo en la línea telefónica. Digo, este asunto de Tanhuato, que por supuesto, pues sí, como decíamos, es muy, muy grave y habrá que saber de manera muy puntual ya qué fue lo que pasó. Estaremos atentos al resultado de las investigaciones de la PGR, ¿no? Que ojalá pues ya lo den a conocer. Así es. Pues sí. Yo quisiera preguntarle de este levantamiento en Puerto Vallarta. ¿Se ha implementado algún operativo después de esto, cuando del levantamiento de 6 personas, entre ellos el hijo del Chapo? Sí, por supuesto. Y aquí qué bueno que lo comentes, porque estamos viendo Puerto Vallarta, cómo ingresa esta gente al restaurante armado. No hay presencia policíaca. Nosotros también, la Policía Federal no es suficiente para todo el país, y hay que reiterar que las entidades federativas y los municipios también tienen que actuar en una lógica de seguridad ciudadana y de seguridad pública. No había un solo policía municipal ahí, no había un solo policía, nada. Pudieron tranquilamente ingresar con armas de fuego de alto poder al establecimiento y llevarse a estas personas. Por supuesto que se han acentuado la presencia tanto de policías federales como de policías estatales en determinadas zonas del país en función de estos acontecimientos,
pero sí hay que reiterar que hace falta que la Policía Municipal también haga su trabajo. Y en esta lógica hay que recordar que hay una iniciativa pendiente en el Congreso de reforma constitucional para generar el mando estatal, el mando único o el mando mixto que hemos planteado desde hace ya un tiempo, precisamente por la fragilidad de estas policías que se advierten en muchos temas. Nos estamos reuniendo con los presidentes municipales, con la CONAM particularmente, para trabajar en una lógica de apoyo a las modificaciones que se requieran, tanto normativas como en la práctica, para vincularnos con los temas de los municipios, que son claves en el sistema de justicia. Los temas municipales tienen que ver con plazas, parques, calles, jardines, con infracciones administrativas, con cultura de legalidad, con jueces cívicos. Si no atendemos las faltas administrativas, las infracciones, las faltas menores, pues se convierten en delitos, en delitos leves y en delitos graves. Entonces es muy importante reiterar, qué bueno que permite sobre el municipio en particular, sobre Vallarta, porque eso es lo que nos hace falta, atender el primer escalón de justicia de lo cotidiano. Pues sí. Pues sí, hay mucho que hacer en ese sentido, ¿no? Porque por eso también ocurre lo que ocurre. Pero sí se ha implementado entonces un operativo especial. Están sí, participando ahí. Así es. ¿Y tienen conocimiento de dónde están tienen conocimiento el paradero de los levantados? Mira, como todo secuestro en curso, no se pueden aportar datos sobre el tema en particular, pues precisamente por lo que implica en todos los secuestros. En ningún secuestro, cuando tienes un secuestro en curso, te aporta información vinculada con el tema. ¿Sí? Ya, no lo escucho. Bueno. Sí, ya lo escucho. Es que lo perdimos por unos instantes. Perdón. Te decía que no se aporta información cuando se da un secuestro en transcurso, cuando se está desarrollando. Okay. ¿Cuál es la situación de Joaquín El Chapo Guzmán? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es su estado de salud? ¿Podría ser en todo caso trasladado y regresado al penal del Altiplano por el amparo que ganó? Pues es un amparo, pero hay que decir que es un amparo indirecto. Entonces lo que le corresponde a los jueces, lo que vamos a hacer es interponer un recurso de revisión. Tenemos los días que plantea la ley de amparo para revisar la resolución del juez, y lo que vamos a hacer es interponer una revisión para que sea un tribunal colegiado que determine si se actuó conforme a derecho o no. En este caso nosotros creemos, por supuesto, que sí. Un traslado que fue notificado a las autoridades judiciales a las que seguían proceso contra esta persona, y se les enteró de dónde iba a ser trasladado y cómo y cuándo, por supuesto con la confidencia propia la discreción propia del caso. Actualmente se encuentra bien de salud, imagino sin duda preocupado por esta situación. Ha hablado contacto con su familiar, con su concubina. A ella fue a quien le comunicó esta situación, y tiene las visitas de sus abogados en breve, que están autorizados conforme al reglamento. Ya lo perdí otra vez. Aquí estoy. Bueno. No se me mueva, comisionado. Aguánteme una última pregunta. Aquí estamos. Lo que nos tiene realmente preocupados es qué ha pasado, qué ha ocurrido, que se repite la actuación de la policía, etcétera. Y bueno, vienen días difíciles ahora, ¿no? Con lo de la CENTE, la coordinadora. Ante la negativa de iniciar el ciclo escolar, ¿van a implementar algún operativo? Como hemos dicho, y en esa misma lógica, cuando sea necesario hacer uso de la fuerza, uso prudente, insisto, moderado de la fuerza, después de agotar, en este caso, nuestros protocolos en particular, si es necesario, haremos uso de la fuerza. Los derechos de la libre manifestación no pueden entorpecer el derecho de circulación, de libre tránsito de los ciudadanos. Un derecho finaliza donde otro comienza. Tenemos que lograr que los derechos convivan, que los derechos fundamentales sean capaces de coexistir. Si las personas marchan en un carril y no obstruyen la circulación, tienen derecho a marchar y a manifestarse pacíficamente, pero lo que no pueden hacer es obstruir la circulación. Entonces, vamos a actuar en la lógica de estos principios, precisamente.
Y siguen en Guerrero, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, ahí sigue. Pues hay muchas cosas que hablar con usted. Entiendo que harán hubo una detención importante, ¿no? Hoy vamos a dar una conferencia de prensa en relación con esta detención, que es precisamente uno de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno de la República. Este es el 101. ¿Me quiere adelantar algo? Mejor nos esperamos a la conferencia. Pero pues ya para qué, si aquí todo es por Adela, comisionado. ¿Es el objetivo 101? Es el 101. Objetivo prioritario. ¿Me manda la lista, comisionado? Oiga, a ver, ¿qué pasa con los policías? ¿Dónde están? Algunos se encuentran concentrados en su base, precisamente porque están sujetos a investigación, y otros se encuentran laborando normalmente. Esa vinculación con lo que se ha trabajado en asuntos internos de la propia institución, de la propia Comisión Nacional de Seguridad, de la propia Policía Federal. Insisto, están todos localizados en el momento en que sea necesario, pueden ampliar su declaración ante las autoridades que corresponden. ¿Usted nunca los ha visto? ¿No ha hablado con ellos? He hablado con algunos. ¿Y qué le dicen, comisionado? Me dicen lo que platicábamos. Alguno me comentó que efectivamente los estaban agrediéndolos, que le habían disparado contra el helicóptero, que tenían una situación muy compleja, que habían estado en Michoacán ya en esa zona desde hace un tiempo, que habían matado gendarmes, habían derribado un helicóptero, que ellos sentían que los estaban agrediendo y que insistieron en que se depusieran las armas. La gente en ese lugar se resistió a deponerlas y entonces pues, se vieron los eventos que ahora se... Bueno, pues insisto, es muy delicado. Muy delicado y algo habrá que hacer al nosotros respecto. advertimos ilícitos en el desarrollo de las acciones, vamos a tomar las acciones que corresponden. Pues estemos atentos, a ver si luego me regala una entrevista larga, comisionado, para Con mucho gusto. Para Claro que platicar sí. con más tiempo de todos estos temas. Por lo pronto, muchas gracias. Encantado. ¿Me manda la lista de los objetivos prioritarios? Con gusto. Ahora le llamamos. Gracias. Sí. Muchas gracias. Hasta luego.